Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, yo soy estudiante de la Universidad Fermitoria, actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicación. Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que fue la unidad número uno de la materia de antenas y propagación, la cual es dictada por la profesora Astrid Contreras. Esta unidad lleva por nombre Parámetros Fundamentales de las Antenas y estudiamos a fondo lo que son las antenas y algunos conceptos importantes para entenderlas. Entonces vamos a comenzar esta pequeña presentación que hice para ayudarme a explicar mejor mi punto. Entonces, tenemos aquí un pequeño índice de lo que voy a estar hablando. Es como número uno las antenas, los conceptos y parámetros. Número dos, propagación, generalidad de de la propagación. Y OEM, propagación de OEM en la atmósfera. Antenas lineales y la historia de las antenas. Como una pequeña introducción, pues dice, vamos a repasar los conceptos fundamentales de la primera unidad. Algunos de los temas cubiertos incluyen antenas, parámetros y patrones de radiación. Exploraremos cómo estos elementos son esenciales en la transmisión inalámbrica y en la comunicación de información a través del espacio sin cables. Entonces, eso, básicamente las antenas son un tema importantísimo dentro de la carrera que estoy cursando, Ingeniería en Telecomunicaciones. Como futuros ingenieros debemos saber a fondo cómo funcionan, cómo están construidas, cuál es su historia, para qué se usan, para qué sirven, qué tipo de antenas son, qué tipos de antenas existen y para qué sirve cada una y todo esto. Entonces, materias como estas son de suma importancia dentro de de nuestra carrera. Para comenzar, vamos a dar inicio al punto número uno, lo que es las antenas y conceptos y parámetros. Dice antenas, dispositivos usados para la emisión o recepción de OEM. OEM se refiere a ondas electromagnéticas. Son los componentes esenciales en los sistemas de radiocomunicación. En efecto, las antenas son componentes esenciales en los sistemas de radiocomunicación por ser las estructuras asociadas con la región de transmisión o transición entre el equipo transmisor y el espacio en un sistema transmisor o entre el espacio y el equipo receptor en un sistema receptor. Es importante saber y conocer que una antena es básicamente esta estructura que nos permite pasar las señales, la información o lo que estemos transmitiendo de forma alámbrica a inalámbrica. Esta estructura nos permite dar ese salto para que nuestra información pueda viajar de forma inalámbrica a través del espacio libre en ondas electromagnéticas por el aire. Entonces, es esto. Una antena es básicamente esta estructura que nos permite hacer ese salto entre lo alámbrico y lo inalámbrico, y en un sistema de emisión o un sistema de transmisión. Oye, en un sistema de recepción es básicamente lo mismo, pero al contrario, es decir, es esta estructura que nos permite pasar de lo inalámbrico a lo alámbrico. Nos permite dar ese salto de la información, recoger la información que está recibiendo, que viene viajando por ondas electromagnéticas en el aire y ponerla de forma alámbrica. Entonces, es importante entender este concepto básico de las antenas. También estudiamos algunos conceptos relativos a las antenas, como lo son lo que es la fuente isotrópica y la fuente anisotrópica. La fuente isotrópica básicamente es una que irradia energía uniformemente en todas las direcciones. Lo contrario a lo que es una fuente anisotrópica. Una fuente anisotrópica no tiene la capacidad de irradiar la energía de una manera uniforme, eh, y solo lo hace en una determinada dirección. También estudiamos un poco lo que es el concepto de potencia irradiada por el dipolo ideal. Eh, un dipolo ideal básicamente es una antena de radio compuesta por dos elementos conductores separados por un material dieléctrico y su longitud suele ser de media longitud de onda convencionalmente. Ahora, la potencia irradiada por un dipolo ideal se refiere a la corriente que fluye a través de la antena, que a su vez es proporcional al voltaje en los terminales de la antena.
Para un dipolo ideal, la potencia irradiada por la unidad de ángulo sólido en una dirección específica está dada por el patrón de radiación del dipolo. Es un tema bastante interesante que estudiamos dentro de esta unidad, lo que nos lleva también a el siguiente tema, que es patrón de radiación, porque va muy de la mano. Tenemos que el patrón de radiación es la representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena. Y básicamente esto es en función de la dirección. Sí, bueno, básicamente la distribución espacial de la energía radiada por una antena en dirección específica y determinada es el patrón de radiación. Es esta distribución de la energía. ¿Cómo podemos visualizar la energía, cómo la energía se está distribuyendo en el espacio de una antena? Este patrón puede variar dependiendo de qué antena estemos utilizando y cuáles son las características físicas de la antena. Pero es básicamente esto, es la distribución espacial que tiene la energía de una antena en el espacio. También tenemos el concepto de polarización, que nos dice que es orientación en el tiempo del campo eléctrico radial. Esto con respecto a la dirección máxima de radiación. Sí, la polarización básicamente es una orientación del campo electromagnético que es emitido por una antena con polarización vertical irradiada un campo electromagnético en dirección vertical, evidentemente. Directividad. La directividad es la propiedad que tienen las antenas de encontrar más energía en una dirección que en otra. Y básicamente es la habilidad de una antena de radiar o recibir energía en una dirección específica. Una antena con una directividad mayor emitirá una energía o recibirá más energía en una dirección específica que si la comparamos con una antena que no tiene tanta directividad. Entonces, eso es básicamente. La ganancia es un producto de la eficiencia por la directividad y se refiere básicamente a la cantidad de energía que una antena puede transmitir o recibir en comparación con una antena isotrópica. Estos son conceptos importantes que también vimos dentro de este apartado. Tenemos aquí otros conceptos adicionales como lo son eficiencia, la impedancia, la potencia isotrópica radiada efectiva o PIRE, la impedancia de entrada y el efecto de la Tierra sobre el patrón de radiación. Vemos que la eficiencia, como para eh, eh, desglosar un poco estos conceptos de forma rápida, la eficiencia es básicamente como la capacidad que tiene la antena de transmitir o recibir energía de manera efectiva y esta se expresa en porcentaje. La impedancia es básicamente la resistencia que presenta la antena a la energía que fluye por ella. La potencia isotrópica radiada o el PIRE es básicamente la potencia necesaria para producir la misma densidad de potencia de radiación en una dirección dada, como una antena isotrópica ideal. La impedancia de entrada, bueno, esta resistencia que presentan las antenas, lo sabemos, pero es importante también saber que la impedancia de entrada de una antena debe coincidir con la impedancia de salida del transmisor o receptor para así maximizar la transferencia de energía. Y por último, el efecto de la Tierra sobre el patrón de radiación se debe a la reflexión o la difracción de la señal de la superficie terrestre, básicamente. La presencia de la Tierra puede causar una variación, digamos, en el ángulo de fase de la amplitud de la señal radiada, lo que puede alterar el patrón de radiación de la antena. Y bueno, esos fueron algunos conceptos importantes que estudiamos dentro de este apartado de las antenas, su definición y estos conceptos que nos ayudan a entenderlo un poco mejor. Ahora vamos con el punto número 2, que es propagación y generalidades de la propagación. Primeramente tenemos la pregunta ¿qué es una onda? Nos dice, una onda consiste en una perturbación que avanza y que transporta energía sin necesidad de que la materia se traslade. También tenemos algunos parámetros como reflexión, refracción, difracción y superposición. Y la pregunta importante, la luz, onda o partícula.
Entonces, una onda básicamente se refiere a la energía electromagnética transmitida y recibida por las antenas. Esta se propaga a través del espacio libre en forma de campos eléctricos, lo que mencionaba antes. Una onda son eh, esta energía electromagnética que irradian las antenas donde está puesta la información que estamos transmitiendo. Estos campos electromagnéticos varían con el tiempo y la distancia. Aquí, para estudiar estos parámetros de reflexión, refracción, difracción y superposición, tenemos que la reflexión es cuando una onda choca contra algún objeto y rebota hacia el mismo medio en el que se inició, conservando así sus propiedades iniciales. La refracción se relaciona con el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar por un medio de propagación. Por ejemplo, cuando pasa una onda a través de un vidrio o de un cristal, experimenta una refracción. La difracción, por su parte, es la propiedad que permite a una onda bordear los obstáculos, y la superposición es cuando dos ondas se encuentran y combinan así sus efectos en los puntos que coinciden y se refuerzan entre sí. Ahora, la pregunta que nos hace la luz, onda o partícula. Esta es una pregunta bastante interesante que se ha estudiado a profundidad. Dice: la luz está formada por fotones individuales, a cada uno de los cuales corresponde una energía que depende de su frecuencia. La luz básicamente tiene un comportamiento dual, es decir, eh, la luz puede comportarse tanto como una onda como una partícula. Esta propiedad se conoce básicamente como la dualidad onda-partícula. Tenemos también otros conceptos básicos que estudiamos en este apartado, como la radiocomunicación, estación radioeléctrica, onda radioeléctrica, estación espacial, estación terrenal y el radioenlace. La radiocomunicación, pues básicamente es toda telecomunicación transmitida por medio de ondas electromagnéticas. La estación radioeléctrica es una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones y accesorios necesarios para asegurar el servicio de radiocomunicación. También tenemos las ondas radioeléctricas, que son ondas electromagnéticas que se propagan en un espacio sin guía artificial y sin frecuencia convencional. Es sin guía artificial. Su frecuencia convencional puede llegar a ser a 300 GHz. Tenemos también lo que son estación espacial y estación terrenal. La estación espacial, pues, es es una estación que está situada en un objeto que se encuentra o está destinado a ir fuera de la parte principal de la atmósfera terrestre. Y una estación terrenal, pues, es una estación que está situada en la superficie terrestre o en la parte superficial de la atmósfera terrestre. Y un radioenlace, el radioenlace es básicamente un medio de telecomunicación de características específicas entre dos puntos que utiliza las ondas radioeléctricas. Una vez estudiados estos conceptos importantes, llegamos a lo que es el punto número 3, las OEM o ondas electromagnéticas, propagación de las ondas electromagnéticas en la atmósfera. Ok, nos dice OEM. Las ondas electromagnéticas radiadas por una antena tienden a viajar en línea recta, pero existen factores que curvan las ondas haciendo posible las radiocomunicaciones. Y tenemos una pequeña ilustración de lo que es pues la atmósfera y las diferentes capas que tiene la atmósfera y la distancia de ella. Por ejemplo, está la exósfera, la ionosfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Y acá podemos ver cada una de las distancias que hay entre ellas. ¿Cuáles son los factores que modifican la propagación de una señal? Tenemos que la frecuencia usada, la polarización de la onda, las características radioeléctricas del terreno sobre el cual se propaga la onda,
Tenemos también la longitud del trayecto recorrido, la topografía del terreno y las condiciones troposféricas e ionosféricas que existen. Ahora, ¿qué es la atmósfera? Vamos a aclarar un poco este punto. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es básicamente la capa de gas que rodea la Tierra y esta se divide en varias capas, como la podemos ver acá en esta diapositiva. Acá podemos ver lo que es la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera que se encuentra a unos 50, 80, sí, a unos 60 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y esta contiene altas concentraciones de iones y electrones que están libres. Lo cual, esta capa, ¿qué sucede? Esta capa puede afectar la propagación de las ondas electromagnéticas al reflejar o refractar las ondas de radio de alta frecuencia o high frequency, que permiten la comunicación a larga distancia en la Tierra. Por eso es importante el estudio de las capas de la atmósfera dentro de lo que son las ondas electromagnéticas. Tenemos también acá un pequeño concepto de lo que es reflexión y refracción de las ondas electromagnéticas, como nos dice la reflexión y refracción de las ondas. Ocurre cuando la propagación se produce en dos medios diferentes, dos medios separados por una superficie muy, muy grande y con irregularidades pequeñas respecto a la longitud de onda, de manera que para el efecto de los cálculos, generalmente la superficie se asume como plana o, sí, como plana o indefinida. También otros conceptos importantes que estudiamos dentro de este apartado fueron la polarización de una onda electromagnética, también tenemos la reflexión total, tenemos la difracción y la dispersión. Hablando de la polarización, pues puedo decir que una onda plana está polarizada horizontalmente cuando el campo electromagnético eh, es paralelo a la superficie de separación de los medios. Hablando un poco de la reflexión total, es la que ocurre cuando la onda pasa por un medio de permitividad mayor a uno de permitividad menor. O sea, cuando la onda pasa de un medio de permitividad mayor a un medio de permitividad mucho menor. Tenemos también lo que es la difracción, que es un proceso que hace que las ondas de radio se dispersen alrededor de las superficies curvas y las agudas. Este, esto ocurre debido a que al incidir una onda electromagnética en una superficie, esta induce corrientes que fluyen a lo largo de la superficie y guían la energía electromagnética a lo largo de la misma. Tenemos también lo que es la dispersión. La dispersión, pues, se origina o se origina en las fluctuaciones, digamos, del índice de refracción de la atmósfera, las cuales hacen que la energía que atraviesa la troposfera por encima de la intersección de las líneas del horizonte. Eh, es bastante importante el estudio de estos temas, de estos conceptos que pudimos ver en este apartado de la unidad, porque nos ayudan a entender un poco cómo influye todo lo que es la atmósfera en las ondas electromagnéticas y cómo hacen que estas pues podamos establecer una comunicación en la superficie terrestre. Ahora, pues ya para ir terminando, tenemos lo que es la historia, conceptos básicos y antenas lineales. Vemos un poco de la historia, nos dice que hablar de los inicios de las antenas es remontarse en los desarrollos matemáticos realizados por muchos científicos como contribución de lo que hoy se conoce como sistemas radiantes alámbricos e inalámbricos. Tenemos que al hablar de la historia de las antenas,
tienen una larga, la historia de las antenas es bastante larga y se remonta al siglo XIX con el trabajo de James Clerk Maxwell sobre la teoría electromagnética. Para resumir un poco esto, la historia de las antenas pues comienza, no comienza, pero se va integrando un poco durante la Primera Guerra Mundial. En el uso durante la Primera Guerra Mundial pues se dieron cuenta que el uso de las antenas inalámbricas demostraba ser una herramienta bastante valiosa en la comunicación militar. Entonces, a partir de esto, pues se vieron obligados o empezaron a investigar el desarrollo de las antenas. Esto fue en el año 1930. Y así pues se aceleró la investigación en este tema pues que les importaba muchísimo y llevó a la creación de nuevas tecnologías como las antenas de eje estrecho, también las antenas parabólicas. En esta década, para la década de 1940, se descubrió que la antena dipolo de media onda, se descubrió la antena dipolo de media onda, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más populares en uso. Y pues desde entonces se han desarrollado nuevas tecnologías como antenas de banda ancha o antenas de VHF o Very High Frequency, y entre otras antenas que siguen siendo una parte muy importante de la tecnología de telecomunicaciones. Se utilizan para amplia variedad de aplicaciones, desde las radios hasta los satélites de comunicaciones. También estudiamos un poco lo que fueron las antenas lineales y algunos conceptos importantes sobre estas, como las zonas de radiación, dipolo elemental, dipolo Hertz, antenas de onda estacionaria y dipolo plegado. De todos estos dipolos son antenas lineales y pues se estudió bastante este tema. Las antenas lineales básicamente son uno de los tipos más simples de antenas y funcionan mediante la generación de un campo electromagnético a lo largo de una línea recta. Tenemos que las zonas de radiación, las antenas lineales no tienen una zona de radiación específica, sino que emiten radiación en todas las direcciones de forma relativamente uniforme. Tenemos también lo que es el dipolo elemental. Un dipolo elemental es un tipo de antena lineal que consta de dos elementos conductores paralelos y de igual longitud que se alinean con el centro, que se alinean en el centro. Tenemos también el dipolo Hertz. El dipolo Hertz es un tipo de antena lineal desarrollada por Heinrich Hertz en la década de 1880. Es una antena lineal y son elementos conductores paralelos y de igual longitud separados por un pequeño espacio en el centro, muy parecidos a las elementales. También tenemos la antena de onda estacionaria. Las antenas de onda estacionaria son un tipo de antena lineal que se, que se utilizan en las aplicaciones de la frecuencia de... Se utilizan en las aplicaciones en las que la frecuencia de operación es conocida y fija. Y tenemos por último el dipolo plegado, que es otro tipo de antena lineal que consiste en un dipolo elemental con una sección central invertida en un ángulo de 180 grados y conectada a un punto de alimentación en medio de la antena. Y bueno, estos fueron los temas que estudiamos dentro de este apartado en la unidad número 1. Traté de dividir la diapositiva en, en partes para poder abarcar todo el tema tratado todos los temas tratados en la unidad número 1, ya que fueron bastantes. Como conclusión, he sacado una pequeña conclusión. Nos dice: las antenas son componentes esenciales en la transmisión inalámbrica y la comunicación de información a través del espacio sin cable. A través del estudio de la propagación, los parámetros y los patrones de radiación, podemos entender mejor cómo funcionan estas antenas. El concepto de OEM y la historia de las antenas también juegan un papel importante en cómo han evolucionado estas tecnologías a lo largo del tiempo.
En resumen, las antenas pues seguirán siendo una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y el desarrollo de la tecnología inalámbrica. Y básicamente esto, sí, en resumen, las antenas son un componente crucial en la transmisión y recepción de datos, de información. Tiene muchísima aplicabilidad en radiocomunicaciones. Existen varios tipos de antenas, también están las antenas lineales, cada una con sus características y ventajas. En general, el diseño de la antena y la frecuencia de operación, ganancia, la resistencia, la impedancia, todos estos son factores clave que determinan la eficiencia y el rendimiento que va a tener la antena. Es por ello que es tan importante pues estudiarlos a profundidad, desglosar estos conceptos y bueno, saber qué significa cada uno y para qué se usan cada uno de los tipos de antenas. Por ejemplo, como lo acabamos de ver con las antenas lineales, cuáles son cada uno de los tipos que hay, eh, los elementales y todo eso para estar al tanto de todo lo que debemos conocer dentro de nuestra carrera como futuros ingenieros de telecomunicaciones. Pues sin más que decir, muchas gracias por la atención.